Buenas tardes, queridos hermanos. ¿Qué tal? La verdad es que es un gozo el poder volver a vernos nuevamente en esta tarde y poder compartir de la palabra del Señor. Les damos a todos la bienvenida a este tiempo de estudio y meditación de la palabra de nuestro Dios y a continuación vamos a seguir viendo en la primera carta de Tesalonicenses el crecimiento espiritual de una iglesia modelo, una iglesia que vive según el modelo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y a la luz de su regreso inminente. Y miren, si de algo no podemos tener la menor duda, queridos hermanos, es que una iglesia que crece espiritualmente según el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente tiene que ser una iglesia que se interesa los unos por los otros. Una iglesia que se interesa los unos por los otros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo motivarnos a llevar a cabo este interés que debemos de tener los unos por los otros? Pues bueno, eso es lo que en la voluntad de nuestro Señor vamos a compartir en esta tarde y es lo que queremos ver en el estudio que hoy vamos a continuar de esta primera carta de Pablo a los hermanos de Tesalónica. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque nos permites ahora, Señor, acercarnos hasta tu palabra. Es un privilegio para nosotros. Ayúdanos a entender la grandeza de saber que estamos delante de ti cuando abrimos tu palabra y que por lo tanto, Señor, lo hagamos con santo temor y reverencia. Pero también te rogamos que por tu Santo Espíritu puedas abrir nuestro entendimiento para comprender las verdades y aplicarlas en nuestras vidas porque te amamos, Señor, y queremos obedecer tus mandamientos. Tampoco dudamos, Señor, del poder de tu palabra. Y es por ello, Señor, que seguimos rogándote que por tu gracia y misericordia todo lo que podamos compartir pueda ser usado por ti, Señor, para seguir trayendo a salvación a más personas. Solo tú sabes, Señor, qué corazones, qué oídos van a recibir esta palabra y te suplicamos que en tu misericordia puedas usarla para que esa salvación llegue también a estas personas. Lo ponemos todo en tus manos y te lo pedimos y te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Miren, siguiendo con el estudio que estamos llevando a cabo, como sabemos, vamos a irnos al capítulo 2, que es el capítulo que estamos estudiando en estas últimas semanas. Y vamos a acabar con los versículos finales de este capítulo 2. Y estos versículos finales que vamos a leer hoy son los versículos del 17 al 20. Y dice así la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 al 20. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque, ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Miren, el apóstol Pablo en estos versículos finales que hemos leído nos va a mostrar tres maneras en las que él se interesaba por los hermanos de Tesalónica y que nos van a ayudar a nosotros también a dar respuesta a esta pregunta que nos hemos hecho. ¿Cómo? ¿Cómo motivarnos a llevar a cabo este interés los unos por los otros? Bueno, como vemos en nuestro texto, como vamos a ver a continuación, son tres las maneras en las que Pablo lo hacía con sus hermanos de Tesalónica. Primero, por su deseo de estar junto a ellos. Segundo, por su comprensión del enemigo espiritual. Y tercero, por la anticipación de la recompensa eterna. Veamos entonces el primero de estos motivos, su deseo de estar junto a los hermanos. Miren, dicen los versículos 17 y la primera parte del versículo 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, dice, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo,
más de una vez. Como vemos en este texto, en estos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo estaba manifestando cómo estaba de deseoso, ¿verdad?, de estar junto a los hermanos, de poder pasar tiempo con ellos, de compartir con ellos. Y miren, esto sin dudarlo, por un instante, era el gran anhelo que, como hemos visto, tenía Pablo en su corazón. Y es muy importante que entendamos, queridos hermanos, que ese deseo que Pablo tenía por poder compartir y tener ese tiempo con sus hermanos, no era solo, como decimos coloquialmente, por socializar con ellos, ¿verdad? No era esto de que Pablo dijera, bueno, quiero ir para pasar un rato con ellos, ver cómo siguen, compartir algunas cosillas y ya, y cada uno después por su lado. Evidentemente, no era esto a lo que Pablo se estaba refiriendo. Sí es importante que pudiera socializar con ellos, porque esto es algo que algo que tenemos que hacer. Pero, sobre todo, hermanos, lo que sí era importante para Pablo era que él deseaba poder pasar con ellos ese tiempo por el bienestar espiritual con el que él podía compartir con ellos. Estar allí para poder, con sus dones, con los dones que Dios le había capacitado y ayudado, pues poder espiritualmente edificar y estar con aquellos hermanos para cuidar de sus vidas, en su relación con el Señor. Poder ser parte de la edificación espiritual de aquellos hermanos, no solamente a nivel particular, sino también como cuerpo de Cristo. Ese era el deseo y era por lo cual Pablo anhelaba pasar tiempo con ellos. Pues de la misma manera, queridos hermanos, nosotros como iglesia también debemos de anhelar, debemos de desear en nuestro corazón lo mismo que él deseaba, el poder estar juntos con nuestros hermanos el mayor tiempo posible, para poder ser mutuamente de bien espiritual los unos para con los otros, y hacerlo especialmente a través de esos dones con los cuales Dios nos ha capacitado y nos ha concedido a cada uno. Y miren, esto, queridos hermanos, en los tiempos en los que nos está tocando vivir es muy importante que pensemos en esta verdad y que entendamos de esta gran importancia que tiene el que no dejemos de pasar tiempo juntos los unos con los otros. No debemos de dejar que el tiempo se vaya diluyendo y vaya disminuyendo, porque entonces esto dificultará el propósito, entre otros de esos propósitos que tiene la comunión, pero en este caso concreto que estamos viendo, el de poder alentarnos y buscar el bienestar espiritual los unos con los otros. En segundo lugar, también el apóstol Pablo nos muestra su interés por sus hermanos a través de su comprensión del enemigo espiritual. Y dice la segunda parte de este versículo 18 que ya hemos leído: pero Satanás nos lo ha impedido. Miren, Pablo sabía perfectamente que ese deseo que él tenía de estar con sus amados hermanos estaba siendo estorbado. Y estaba siendo estorbado por el enemigo, por Satanás. Y es que no debemos de olvidarnos, y creo que esto es algo que hemos dicho y recordado en otras ocasiones en el pasado, que el objetivo primordial del enemigo es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, son los creyentes, los hijos de Dios. Y miren, él intentará por todos los medios destruirla. Y evidentemente para ello comenzará por destruir la comunión entre los hermanos. Como dice un conocido dicho, ¿verdad? Divide y vencerás. Por lo tanto, también nosotros, sabiendo, queridos hermanos, que esto es así, como iglesia, como creyentes, no debemos de darle lugar, nunca. Nunca debemos de dar lugar al enemigo, ni en nuestras vidas, ni en la vida de la iglesia. Miren, cuando, por ejemplo, te puedas encontrar quizás enojado con un hermano, ve y soluciónalo con amor. Cuando te puedas encontrar quizás sin deseo de compartir con tus hermanos, ora y ruega a otros que también oren por ti. Quizás cuando te encuentres en que estás en esa tesitura de decidir entre la comunión con tus hermanos o en irte o participar de otra actividad que va a coincidir con tu tiempo, no lo dudes,
ve a adorar al Señor junto a tus hermanos. O cuando quizás te sientas que aparentemente te encuentras mejor cuando te reúnes o estás pasando tu tiempo entre los inconversos que con tus hermanos en Cristo. Entonces quizás también sería bueno que examinaras tu corazón, que examinaras tu corazón delante del Señor, a la luz de su palabra. Y así quizás podríamos ir incrementando esta lista, ¿verdad? La cuestión, queridos hermanos, es que sea cual sea la situación, nunca, repetimos, nunca debemos de dejar que el enemigo estorbe nuestra comunión con nuestros hermanos. Porque como decimos, es en el seno de la iglesia donde nosotros debemos de cuidarnos y debemos de interesarnos los unos por los otros. Y por último, Pablo da una tercera razón en la que él muestra el interés por sus hermanos de Tesalónica, y es en la anticipación de la recompensa eterna. Dicen los dos últimos versículos de nuestro pasaje, los versículos 19 y 20, porque ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Miren, Pablo siempre vivió y enseñó a vivir a la luz de ese regreso inminente de Cristo. Y es que el regreso del Señor era, pues evidentemente, lo que le motivaba a él a llevar a cabo toda su obra. El saber que Cristo vendría y lo haría pronto, le hacía que no perdiera ni un solo segundo de su tiempo para servir a Dios en el ministerio en el cual él había sido puesto, especialmente predicando y enseñando la palabra. Y el anhelo de Pablo, evidentemente, era que todos aquellos a los cuales él sirvió y a los cuales él cuidó mediante este evangelio, pues pudieran estar un día, en el día, valga la redundancia, del regreso del Señor, delante de Cristo, delante de su Salvador, con gran alegría. Amados hermanos, nosotros igualmente, debería de ser ese mismo deseo el que debe de inundar nuestras vidas y la vida de la iglesia. El deseo de que podamos estar todos un día delante de nuestro grande y glorioso Salvador y Señor Jesucristo. Yo no sé si lo hemos pensado, pero ese debería de ser el gran deseo de nuestro corazón, no solo para nosotros, sino para con cada uno de nuestros hermanos. Eso es lo que nos debe de llevar a cuidarnos mutuamente los unos a los otros, a hacerlo mediante esos dones con los cuales el Espíritu Santo nos ha capacitado, y que podamos, por lo tanto, con ese deseo, con ese gozo, estar un día, todos juntos, en la venida de nuestro amado Señor, y estar con Él en su gloria por toda la eternidad. Así que, como hemos visto en esta tarde, queridos hermanos, podemos y sobre todo debemos motivarnos en interesarnos los unos por los otros y hacerlo con el mismo amor entrañable con el que Cristo nos ha amado, o como hemos visto hoy, con el mismo amor entrañable con el que Pablo lo hacía con sus hermanos de Tesalónica. Oremos para que nuestro Padre Celestial nos ayude por medio de su Santo Espíritu y de la palabra revelada, a que esto pueda ser así en nosotros y que sea así cada día de nuestra vida. Que el Señor nos ayude en este tiempo que estamos viviendo, para que su iglesia fortalezca su comunión, para que los hermanos fortalezcamos nuestra relación y que los unos a los otros podamos cuidarnos mutuamente, porque pronto, hermanos, pronto nuestro Señor vendrá. Y el deseo y el gozo de nuestros corazones será que podamos estar todos juntos un día delante de Él en su presencia, adorando, alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos capacite y que sigamos también predicando el Evangelio para que otros conozcan del Señor y puedan estar también ese día delante de su presencia, adorando y alabando a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores. Nos despedimos y en la voluntad del Señor, queridos hermanos,
Los emplazamos a volvernos a ver aquí para seguir abriendo la palabra de Dios, estudiando y que Él nos siga trayendo la revelación de su verdad. Que el Señor lo guarde y que tengan buena semana. Amén.